Rodrigo González no se guardó nada en Amor y Fuego, lanzando duras críticas hacia la presidenta Dina Boluarte por su aparente indiferencia ante el paro de transportistas y la crisis general en Perú. Fiel a su estilo polémico, Rodrigo y Gigi Mitre coincidieron en que el gobierno actual parece mirar para otro lado mientras el país se desmorona en problemas. El programa mostró imágenes impactantes de las manifestaciones, lo que solo incrementó la indignación. No nos olvidemos cómo esta señora está en ese puesto, qué gente es, de dónde vino dispuesto organizadamente a saquear el país. El brazo derecho de Cerrón, sobre quien pesan cuántas denuncias, el hombre más buscado del país, y ella, ¿no?, le da toda la impunidad a ella y a todo su grupo político para saquearnos, como vienen haciendo desde el primer día, utilizando al pueblo. Yo a estas alturas de verdad que estoy pensando ya que al gobierno no le interesa este caos, porque no puede ser que miren lo que estamos llegando y todavía sale ayer la presidenta a dar una conferencia con aires de grandeza y soberbia, tratando mal al... Uno de los momentos más escandalosos fue cuando se enfocaron en el comportamiento del general PNP Manuel Farías, quien durante el paro protagonizó un enfrentamiento con una manifestante en Piura. Farías, en lugar de mediar, optó por amedrentarla con amenazas de detención, diciéndole que la sacarían del lugar o se la llevaría presa. El abuso de poder fue evidente, y Rodrigo no tardó en señalar la incompetencia de las autoridades para manejar estas situaciones. En pantalla, el jefe policial de Piura, Manuel Farías, quien se muestra prepotente, con las peores formas, con la población que reclama justamente ya un hartazgo colectivo después de darnos cuenta que la seguridad forma parte del último escalafón de prioridades de nuestras autoridades. Pero no a bloquearme la vía. No, señor. No, tampoco. La señora está faltando el respeto de bloquear una vía, señora. Ya, le digo a usted, la foto identifica a la señora para grabar su carpeta fiscal. Ya. No, señor. Ni tampoco usted. Donde empiezan los derechos de los demás. La tensa situación quedó registrada en video, donde se ve al general enfrentándose verbalmente a los manifestantes. Con una actitud desafiante, Farías acusaba a una mujer de bloquear la carretera y le pedía a su equipo que la identificara para abrirle un proceso fiscal. La indignación de Rodrigo fue más allá, asegurando que los ciudadanos ya están hartos de este tipo de conductas por parte de las autoridades. Así es. Ya. No, lo estoy diciendo yo. Así mi voz. Ya. No, señor. No, señor. Sáquenme acá. Ya, por favor. Si no lo digo detenido, por si acaso. Es un delito de corrupción, mamita. Es un delito de corrupción. Bloquear una vía. No. Lea pues. Delito de corrupción es bloquear una vía. Hija, lea usted el Código Penal. La extorsión también es que cobre para que entren los policías. Algunos, sí. 30.000 supuestamente. Usted no colabora seguramente. Entran a las escuelas los policías. De que sepan nada. Ya, muy bien. Fírmalo de acá, perdón de acá, para identificarlo. Fírmalo de acá. ¿Dónde ponen el de... Rodrigo no dejó pasar la oportunidad para lanzar dardos a Boluarte, a quien responsabilizó directamente por la crisis social que vive el país. Según el conductor, su falta de acción frente a los problemas solo refleja que las autoridades están cada vez más desconectadas del pueblo, mientras los problemas de inseguridad y extorsiones siguen aumentando sin respuesta alguna. En ese puesto, ¿qué gente es? ¿De dónde vino dispuesto organizadamente a saquear el país? El brazo derecho de Cerrón. Su nombre y apellido, así. Soy Manuel Farías Zapata. Mi nombre es Manuel. Muy bien. Pero ¿cómo es posible que esté usted reprimiendo a la gente? Por supuesto. Señor, vaya usted a Lima, allá a otro sitio, ya. Usted no me puede bloquear la vía. No me puede bloquear la vía. Señor. No es así. No. Y aparte que usted, con razón, la Dina Boluarte hace poco... no me meta a la presidenta, ¿no? ¿Cómo sabe usted? Lo ha dicho, pero no. ¿Sí? ¿Quién te cuida a ti cuando hay una situación? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Yo también pago mi cuenta. Ya, señora.
Gigi Mitre también se unió a la crítica, resaltando que los manifestantes solo están luchando por mejores condiciones de vida y más seguridad, pero se encuentran con un gobierno que parece sordo y policías que, en lugar de proteger, optan por intimidar. La dupla de Amor y Fuego no se guardó nada, dejando en claro su descontento con la situación actual del país. Para la prensa y diciendo que los niveles están mejor que en otros países, porque acá la gente tiene los mercados abastecidos. O sea, hablando realmente estupideces. No está entendiendo esa mujer que la gente lo que quiere es vivir. Y en este país ya es tierra de nadie. Y no puede ser posible que no se haga nada. Este paro, yo entiendo que es un retroceso para la economía del país, pero la gente quiere vivir y prefiere sacrificar un día de trabajo y luchar y gritar por una seguridad, no solamente para la clase baja, media, alta económicamente. No, este es un problema de todos los peruanos, porque todos estamos pagando la incompetencia de este gobierno, que permite a los delincuentes hacer lo que les da la gana, y que cada vez estamos peor, y vemos madres llorando de todo nivel. En medio de la controversia, el programa dejó en el aire una pregunta: ¿cuánto más soportará la gente estos abusos? Rodrigo y Gigi advirtieron que el hartazgo de la población está llegando a un punto crítico, y que las acciones desmedidas de las autoridades no hacen más que avivar el descontento. Este paro tiene que ser apoyado de alguna u otra forma por todos. ¿Dónde están los altos empresarios que no levantan su voz de protesta? ¿Dónde está esa gente? ¿Por qué solamente tenemos que ver a gente del pueblo protestar? Si esto nos atañe a todos, o vamos a vivir llenos de guardaespaldas y 300 rejas, así como si fuésemos monos. Es el colmo. Este país se está pasando de la raya, y esta presidenta no sirve para nada. ¿Dónde ahorita el conflicto? Yo lo tengo todo el año. O me lo llevo detenido, o sea, une dos. Ya, si me bloquea. Finalmente, el presentador concluyó con una reflexión, señalando que este tipo de comportamientos solo alimentan el caos en un país que necesita urgentemente soluciones, no amenazas ni abusos de poder. El jefe policial de Piura, Manuel Farías, quien se muestra prepotente, con las peores formas con la población que reclama justamente ya un hartazgo colectivo después de darnos cuenta que la seguridad forma parte del último escalafón de prioridades de nuestras autoridades. Pero no a bloquearme la vía. ¿Qué te pareció la noticia? Jefe policial de Piura amedrenta y encara a mujer que reclamaba por extorsiones. Salga usted a patrullar. Danos tu opinión y comentarios, y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.